Bien, hermanos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad estamos reunidos considerando la palabra del Señor. En esta oportunidad, capítulo 9 del Evangelio de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 25. Nos relata una historia, como siempre decimos, muy conocida, pero algo el Señor puede tener en esta oportunidad para nosotros. Comienza la palabra del Señor, capítulo 9, verso 1 al 25, diciendo que el Señor junto a sus discípulos encuentran a un varón que era ciego de nacimiento. La pregunta que era natural en la mente del judío, porque el judío, porque cuando uno desconoce los propósitos de Dios, el pueblo judío conocía a Dios, pero desconocía los propósitos que muchas veces Dios tiene y que no se entienden desde una mente natural. Ellos estaban acostumbrados a una historia, estaban acostumbrados a una ceremonia variada, muy variada, y sus fiestas. Y ellos solamente repetían eso, que lo tenían asimilado así de esa manera, pero ¿quién conocerá la mente de Jehová? Dice la palabra. ¿Quién conoce? Por eso, allí en el capítulo 9, si no me equivoco, del profeta Jeremías, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto el que si quiere alabar, alábese en conocer a Dios. El hecho de conocer a Dios nos da a nosotros los argumentos de que nuestra relación con Dios es real y es cercana. Entonces el hombre que está cerca de Dios, la mujer que está cerca de Dios, va a entender a Dios. En lo corto, en el largo plazo, Dios no va a dejar a nadie en la duda, porque Dios ciertamente es como la luz. Él trae y revela todo lo que es su pensamiento. Entonces, en fin, el pueblo de Israel tenía este modo de pensar. Entonces, como una consecuencia natural, los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o pecó sus padres? ¿Dónde está? Porque este está pagando una culpa en su mente. Y el Señor echa abajo todo tipo de argumentos. Todo lo que ellos habían conocido hasta ese momento queda sin ningún peso. Porque el Señor dice: ninguno pecó sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si ese ciego hubiese sido un hijo nuestro? Nos costaría a nosotros entender que hay un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, compasivo, benigno, y que de repente haga nacer un hijo ciego solamente para que pasados los años, cuando ya sea un hombre mayor, la gloria de Dios se manifieste en él, y después de haber estado tantos años ciego. Y hay un patrón en la conducta de Dios. Hay un patrón en la conducta de Dios, y eso es lo que teníamos que entender. En ese patrón, Dios establece que el hombre puede llegar a pasar circunstancias difíciles en la vida, pero ese patrón dice que más allá de eso hay una maravilla que Dios va a tener en esa vida, y que esa maravilla, ese momento de gloria que Dios va a tener con la persona, le va a hacer olvidar aquello. Y lo vamos a mirar por la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Mire, no se compara el hecho de que este hombre nació ciego, pasó tantos años ciego por la voluntad de Dios, pero dice la palabra, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, una iglesia sufrida, que sufría por la causa del evangelio, le dice: mire, yo sé que ustedes están sufriendo y la están pasando mal, pero la gloria que viene no se compara a esto que ustedes están pasando. Así que si se justifica o no se justifica, no lo sé, eso lo sabrá el Señor. Pero yo le digo cómo Dios actúa, la gloria, la maravilla tan grande que va a vivir un día la iglesia,
no se compara con nada de lo que usted pueda estar pasando. Usted puede decir, quizás sí, tengo este problema, dificultad, esta enfermedad, tengo un tumor, el médico me dio muy mala noticia, me echaron del trabajo. Mire, nada de lo que el hombre puede pasar se compara a aquello que viene, aquello que la iglesia está esperando. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, verso 16. ¿Qué te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien? Amén. Ese versículo es lo que Moisés le dice al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? En el caso de Israel era que no que Dios supiera lo que pensaba Israel, porque Dios ya sabe lo que piensa el hombre, ya sabe cómo es el hombre, sino para que ellos tengan testimonio de sí mismos, porque muchas veces la persona puede culpar a Dios, pero resulta que quizás en su corazón está el problema, y eso tiene que entenderlo la persona, no Dios. No es que Dios no sepa cómo somos, cómo actuamos y lo que va a pasar con nuestra forma de pensar. Somos nosotros los que tenemos que entender. Muchas veces a través de una aflicción, de una prueba, la persona entiende por qué no le llega la bendición de Dios, ¿no es cierto? El Señor nos bendiga. Seguimos leyendo. El Señor le responde: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El Señor nos bendiga. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Llegó el día de la sanidad, llegó el día en que Jesús se manifiesta, llegó el día en que la persona entiende muchas cosas, por qué le pasaron tantas cosas. Porque Dios viene ahora y alumbra la mente, el entendimiento, la vida espiritual. Hay un despertar al Espíritu de Dios y la persona entiende ahora por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Y inmediatamente Jesús se dispone de una manera milagrosa, escupió en tierra, hizo un lodo. Y usted dígame, ¿a qué le hace recordar esto? Yo si quiere lo llevo por allá por el lado de Génesis, vaya pensando. Cuando en otra oportunidad también alguien hizo lodo y formó al hombre. Este plano de pensar y de actuar que tiene el Señor tiene relación con aquello. Yo podría en esta hora tener algunas hipótesis, pero yo digo, algo faltaba en los ojos del ciego, hermano, de lo que fue creado en el Edén. A él le faltó algo, faltaría córnea, le faltaría lo que sea en sus ojos. Pero el Dios, él se revela en ese momento como el Dios creador, como el Dios que creó todas las cosas. Y los que no creen en la Trinidad tienen un grave problema en esto, porque este que creó lodo con su saliva y le untó los ojos, es porque ya tenía conocimiento de que así se creó el hombre. Y algo restituyó en los ojos del ciego, que es, no sé, quizás Dios nos permita un día saberlo, pero hoy por hoy yo sé que Jesús es trino y que Él estuvo en la creación y que Él hizo al hombre de esa manera. Y por allá por el capítulo 1 del libro de Hebreos vamos a encontrar una explicación más interesante también, pero no viene en este momento al caso. Y untó con él los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Definitivamente tenía alguna relación. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor los bendiga. Acá viene entonces, a partir de esto, viene una parte de las Escrituras que usted va a entender por qué está así, ¿no es cierto? Porque todo lo que está relatado en las Escrituras tiene un sentido, nada sobra en la palabra del Señor. Versículo 8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, y decían:
¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Mire, hay un desconcierto en el entorno de cualquier persona que acepta a Cristo en su vida. Mire, la obra que Dios hace cambia el rostro. Yo creo que él no se cambió de ropa, no dice la Escritura que se bañó, se cambió de ropa, se cortó el cabello, la barba, algún otro arreglo físico. No dice la Escritura, por lo tanto yo no creo que haya tenido otro arreglo, solamente que ahora ve. Sus ojos es lo único que fue cambiado, pero la presencia de Dios en la persona sí que hace cambios profundos. Entonces el Señor, Él nos bendiga, hace grandes cambios, de la manera que todos los que nos conocieron, de alguna manera están, digamos así, turbados, no entienden qué pasó. Estas preguntas a mí me suenan mucho, porque algunos decían, ¿será Él? Y otros decían, se parece a Él, y se creó una confusión ahí. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 3, y en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. El desconcierto cuando Cristo llega a la vida de una persona. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Era difícil para ellos como judíos mantener una postura. Sí sabían que era el hijo del carpintero, sí sabían que era su familia, conocían su parentela, conocían todo, pero aquí había un tema. Conocer a Jesús significa tomar una decisión. Siempre conocer a Jesús, recibir a Cristo en nuestra vida, nos va a llevar a una decisión, nos va a hacer pasar por una coyuntura, nos vamos a tener que tomar partido como lo tomó Él. En alguna oportunidad la familia se escandalizaba de Él, como dice la palabra. En alguna oportunidad Él es llamado y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están aquí, pero Jesús conocía cuál era la intención. Seguramente le dirían, mira, deja de hacer esta cosa porque la vergüenza para toda la familia. Hay gente que prefiere un status quo, un estado de cosas que no se muevan con tal de que ciertas cosas no pasen, no nos avergüences, no seas de alguna manera el objeto de burla, porque se burlan de vos, se burlan de nosotros, somos una familia de bien. En fin, estas cosas suelen pasar, lamentablemente, no es el único caso, pero del maestro, dice la palabra del Señor, como se leyó, se escandalizaban. Leamos Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. Vuelvo a decir, a la hora de que Cristo se manifiesta, siempre habrá turbación, siempre habrá confusión, y como vuelvo sobre lo que estaba diciendo, es hora de tomar decisiones y de acompañar valientemente nuestras decisiones. El Señor nos bendiga. Dice más adelante la palabra, el versículo 13, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Mire, este ciego con toda seguridad se lo puedo decir, nunca conoció el Sanedrín, no sabía lo que eran los sacerdotes, nunca los fariseos se preocuparon por él, era un descartado de la sociedad. Si era un ciego, era un hombre que no se podía valer por sus medios, estaba condenado a la mendicidad, no tenía otra forma de recibir más allá de lo que la caridad de la gente, de la familia o de la sociedad misma tuvieran con él, no había otra forma.
pero ahora para los fariseos resulta importante. Mire, para los fariseos, y en el día de reposo, que ellos eran tan celosos que en guardar eso, que en ese día había una actividad mínima, era lo mínimo, pero ese día, imagínense, alguien fue sanado a la vista. Y esto complicó mucho el razonamiento de los fariseos. Y tuvieron que llevarlo para allá porque seguramente el pueblo, hermanos, estaba maravillado, porque cuando Jesús hacía, esto es lo que me pareció siempre importante, cuando Jesús hacía un milagro, el pueblo se maravillaba, porque decían, pero este es el que estaba ciego, este es el que no valía nada, pero a los ojos de Dios sí valía, ¿me entienden? Entonces, la valoración que haga el mundo sobre usted o sobre mí no tiene mayor importancia. Podrán decir de nosotros cosas que nos parezcan buenas, cosas que nos parezcan malas, es su forma de pensar. Cada uno tiene libertad de pensar, ¿no es cierto? El punto es qué piensa Dios de nosotros. El punto es qué piensa Dios de nosotros o cuánto valemos nosotros para el Señor. Eso es lo que importa. El Señor nos bendiga. Este ciego que en su vida sabía lo que era el Sanedrín, sin embargo ahora los fariseos van y le dicen, ¿quién te sanó? Él le dijo, mire, vino este señor, untó mis ojos con lodo y me mandó a lavar y yo vi y no sé más nada. Y no me pueden preguntar más nada. Mire, como ciego tenía bastantes carencias en su formación. Obviamente nadie se preocupaba, no había escuela para ciegos en esa época. Pero dicen los fariseos, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Mire qué interesante. El Señor nos bendiga. Mire, ese pensamiento fariseo está allá en el libro de Colosenses, capítulo 2. Le vamos a dar lectura para que nosotros tengamos el respaldo de la Biblia, porque mientras tengamos el respaldo de la Biblia en lo que nosotros pensamos, no vamos a errar. No sé si le parece bien. En el capítulo 2 dice, en el versículo 16, Colosenses capítulo 2 versículo 16, le doy lectura. Por tanto, nadie os juzgue en comida que se puede comer, o en bebida que se puede tomar o no se puede tomar, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel desacreditaba la obra de Cristo de acuerdo a estas cosas. Ellos decían, si no guarda el día de reposo, no es de Dios, no es de Dios. Tenemos sectas hoy en día que plantean el mismo principio. Si no guarda el día de reposo, todo lo que haga no sirve. Eso delante del poder del Evangelio se deshace solo. No tiene ni para empezar, como argumento no tiene ni sustancia, no tiene nada. El Señor nos bendiga. Los fariseos dicen, ese hombre te sanó, pero era día de reposo, o sea que todo queda invalidado. No procede de Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre los fariseos. Claro, había gente que razonaba un poquito más, no estaba tan encuadrada dentro de esa estructura que tenían los fariseos, y decían, pará, quizás si esto lo pudo hacer es porque no era tan pecador entonces. No, sí era pecador porque sanó en día sábado. Y los otros decían, no era pecador porque lo que hizo obviamente viene de Dios. Y ahí se formó la disensión entre ellos. Mire, solamente hay que razonar el Evangelio. Es simple, es sencillo. Dios nos bendiga, Señor nos guarde. Vamos a seguir mirando la palabra del Señor. Vamos a leer San Mateo 13, verso 14 al 17. Una lectura extensa pero necesaria. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos
desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor nos bendiga. ¿Qué diría usted si un ciego en su familia, un padre, un hijo, un sobrino, alguien que usted conoce, es sanado de la ceguera de sus ojos? Usted debería, así por una razón elemental, por el afecto elemental que tiene hacia esa persona, debería haber saltado de gozo y gritar, pero no analizarlo, porque las cosas de Dios no se analizan, se sienten y se creen, nada más. Solo se creen, no se analizan. Es una falta de respeto analizar la obra del Señor, hermano. El Señor nos bendiga. Dice aquí, desde el versículo que hemos leído en adelante, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Él no dijo, no sé, en realidad él no sabía qué era, pero para él, lo que había pasado en su vida solo lo podía hacer alguien que venía de Dios. ¿Me entienden los análisis que hizo cada uno? Ahora vamos a una parte que es interesante, triste también, pero ellos llamaron a los padres. Dice el versículo más adelante, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Y como pues ve ahora. Y sus padres, que tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, hicieron otro abandono, lo abandonaron cuando nació ciego y ahora lo abandonaron cuando tenían que haber sido el respaldo de la obra maravillosa que ellos sabían que era real. Ellos dijeron, mire, nosotros sabemos que nació ciego, eso lo sabemos, pero como ve ahora, no sé, pregúntenle a él tiene edad para responder. Y ellos dejaron a su hijo una vez más desamparado de esa protección paternal. El Señor nos bendiga. Mire, cuando el milagro es de Dios, cuando la obra es de Dios, usted tiene que respaldarla y con una declaración de fe, porque los que hemos creído en el Señor sabemos que Dios se mueve en ese poder, Dios se mueve en el milagro, Dios hace verdaderamente cosas maravillosas, Dios cambia, Dios perdona. ¿Cuánta cantidad perdona? Toda. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, le dice que él ora a Dios para que los efesios conozcan el amor de Dios, que dice que excede a todo conocimiento. Es decir, cuando usted piensa que conoce el amor de Dios, no ha conocido nada. Todavía no ha conocido nada. Estamos siempre aprendiendo cuánto nos ama el Señor. ¿Sabe por qué? Porque erramos, porque nos caemos, porque traicionamos al Señor, porque traicionamos su enseñanza, volvemos nuestra espalda contra las Escrituras y Dios nos vuelve a perdonar. Entonces la persona dice, ¿cómo es que Dios perdona tanto? Sí, y está descubriendo el amor de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Dice que los padres respondieron, pregúntele él hablará por sí mismo. Dice en el versículo 24, entonces volvieron a llamar otra vez al hombre ciego. Esto fue algo que alborotó ese día de reposo, y le dijo, el hombre que había sido ciego, le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos. Y acá trataron ellos de ser contundentes, pero fíjese, antes le habían dicho, ese hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Entonces ahora viene y lo llama y le dice, mira, esto va a ser más contundente. Da gloria a Dios que estamos nosotros. Eso es lo que dicen ellos. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hay más contundencia en las palabras de los fariseos. Siguen sin entender el milagro, como leíamos. Viendo no van a entender, oyendo tampoco van a entender, porque no tienen fe, porque no han aprendido a ejercitarse en la fe y en el conocimiento de Dios. El hombre que no cree a esto es porque definitivamente ha puesto su corazón para no entender las cosas de Dios. Entonces, en el versículo 25, mire, hay una respuesta que se potencia al entender a un hombre que fue ciego de nacimiento, que no sabe lo que son los colores, algo que un niño pequeño lo puede entender. Un niño de 3 años sabe cuál es el azul, cuál es el blanco. Él no lo sabía.
no sabía que era una estrella, que era una noche estrellada, no sabía lo que era un amanecer, no sabía lo que era un atardecer, no sabía el color de los árboles, no sabía hay muchísimas cosas que no las sabía. Sus ojos estaban apagados. Entonces tenía una falta de conocimiento total de muchas cosas. Pero él dijo, una cosa sé. Y esto es lo más maravilloso que encontramos en la palabra del Señor en esta oportunidad. Que yo antes era ciego y ahora veo. No necesitó más respuesta. Esa contundencia fue al final de todo el debate. Pasaron muchas cosas más después que usted las puede encontrar en este capítulo. Lo animo a que lo termine de leer. Pero hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Usted no necesariamente tiene que saber y entender todas las cosas de Dios, pero tiene que saber una, que cuando Dios se glorifica en la persona, usted pasa de una vida a otra y de un momento de quizás de que no entendió nada de la vida y que no entendía por qué Dios tomaba esa forma, por qué tuvo que sufrir cuando era chico. Alguien puede decir, abusaron de mí cuando yo era una niña, abusaron de mí cuando yo era un niño, me fui golpeado, mi padre fue alcohólico, pasaron muchas cosas cuando yo era niño, pero ahora lo único que sé es que en ese entonces yo no veía ni entendía nada, pero ahora sí veo. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, le guarde y le bendiga. Todo será siempre para la gloria suya. Amén.